Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 16 de abril de 1938 y esta semana, que por cierto es la segunda Semana Santa de la Guerra Civil, los franquistas consiguen llegar al Mediterráneo, en la provincia de Castellón, y parten la zona republicana en dos. Añado antes que nada que para la campaña de Levante, la campaña militar de Levante entre abril y diciembre de 1938, utilizaré un libro más de la bibliografía citada a lo largo de los vídeos anteriores. Se titula La batalla por Valencia, una victoria defensiva, de la que es autor Edelmir Galdón Casanovés. Retomando el origen de la llegada de los franquistas al Mediterráneo, es consecuencia de una decisión tomada por el general Franco el día 10 de abril, en el sentido de que está claro que se iba a llegar hasta el Mediterráneo, pero la duda era si dirigirse hacia Cataluña cruzando el Ebro o continuar al sur de dicho río para llegar a la región levantina. El día 10 de abril, Franco decidió que sería Valencia el objetivo principal, a pesar de ser Barcelona la capital de la República. Para ello, ese mismo día, el general Dávila, al mando del Ejército del Norte, ordenó a Varela, que dirige el Cuerpo de Ejército de Castilla, que avance desde Teruel hacia Sagunto, en la provincia de Valencia, donde debería establecer contacto con el Cuerpo de Ejército de Galicia del general Aranda, que tendría que llegar hasta Sagunto, pero por la costa de Castellón, tras ocupar dicha provincia. Siguiendo ese plan de ataque, el día 13 de abril, la primera división de Navarra del Cuerpo de Ejército de Galicia ocupa la localidad de Chert, en Castellón, a solo 22 kilómetros del mar. Ese mismo día, el gobierno republicano moviliza a las quintas, es decir, a los reservistas de los años 1927, 1928 y 1929, es decir, ampliando la edad de reclutamiento hasta los 32 años. El 14 de abril, que es Jueves Santo, el general Rojo emite un informe bastante negativo y pesimista y que naturalmente será profético, informando al ministro de Defensa, que era el presidente Negrín desde el día 5, la caída de La Jana y San Mateo en el día de hoy hace inminente la ruptura, pues aun cuando queda una pequeña región montañosa en Cálig, donde puede extremarse la resistencia, si esta no se logra por efecto de la baja moral de las tropas, el enemigo en una o dos jornadas podría alcanzar la costa por el frente de Vinaroz-Benicarló y desembocar después hacia el norte para tratar de envolver las tropas nuestras que defienden el frente al oeste de Tortosa. El general Rojo acertó en lo primero, es decir, que los franquistas llegarían al mar en un solo día, pero no en lo segundo, es decir, que su objetivo principal sería Tortosa, en Cataluña. Aunque también seguían avanzando hacia esa localidad, el esfuerzo principal, como vemos, va a dirigirse hacia el sur, pero se irá notando a lo largo de las semanas siguientes. Como comentaba, el Viernes Santo 15 de abril, al día siguiente de este informe que comentamos, y al día siguiente y 2 días después de la caída de Chert, la Cuarta División Navarra del Cuerpo de Ejército de Galicia, bajo el mando la división de Camilo Alonso Vega, llega al mar en la localidad castellonense de Vinaroz, logrando ampliar esa cabeza de playa 8 kilómetros hacia el sur hasta la localidad de Benicarló. Según relata un requeté carlista del Cuerpo de Transmisiones, citado por Javier Nagore en La Primera de Navarra, citado a su vez en el libro de Edelmiro Galdón, el general Camilo Alonso Vega bajó a la carretera y montó en su coche para asistir personalmente a esa acción tan trascendente.
Al llegar con repique de campana, a pesar de ser Viernes Santo, tal era la alegría del vecindario, desfilaron ante don Camilo los batallones que habían llegado en vanguardia de la Brigada Torrente, una de las brigadas de las que se componía la cuarta división. El Tabor, de regulares, el Batallón San Quintín, Batallón de la Victoria y San Marcial. Son batallones de diferentes regimientos en realidad. Regimiento San Quintín, Regimiento La Victoria y Regimiento San Marcial. Terminado el desfile, fuimos todos hacia la playa. Necesitábamos tocar materialmente el mar. Don Camilo mojó sus dedos en las aguas del Mediterráneo y se persignó. Nos hicieron muchas fotografías los corresponsales extranjeros, lo cual es relevante ya que por segunda vez, tras la caída del Frente Norte, el territorio republicano va a estar dividido en dos y la llegada de los franquistas al Mediterráneo va a impedir de hecho la conexión entre ambas zonas, dejando totalmente aislada Cataluña. Es cierto que los franquistas dominaban la ribera sur del Mediterráneo, es decir, el extremo meridional de la costa española mediterránea, controlaban el Mediterráneo en las costas de Cádiz y Málaga desde hacía más de un año, pero al Mediterráneo levantino o catalán no habían conseguido llegar. Y se revelará que va a afectar mucho a la coordinación de las fuerzas republicanas la dominación de esta línea de costa. De hecho, inmediatamente al día siguiente de la llegada de los franquistas al Mediterráneo, el Ejército Popular de la República se reorganiza en dos grupos de ejércitos. El Grupo de Ejércitos de la Región Central, o GERC, dirigido por el propio Negrín, con el presidente Negrín y ministro de Defensa, con el asesoramiento del general Rojo, y el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, es decir, Cataluña y lo poco que quedaba ya de Aragón y norte de Castellón, el GERO, Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, dirigido por el general Miaja. El Grupo de Ejércitos de la Región Central lo formaban 5 ejércitos: el de Andalucía bajo el mando de Moriones, el de Extremadura bajo el mando de Burillo, el del Centro bajo el mando del coronel Casado, el de Levante bajo el mando del general Hernández Sarabia y el de Maniobra bajo el mando del coronel Menéndez. El GERO solo lo formaba el Ejército del Este bajo el mando del coronel Perea y los refuerzos que había logrado reunir Modesto, que se acabarían reconvirtiendo en el Ejército del Ebro. Mientras estos decisivos acontecimientos sucedían en Levante, en Cataluña continuaba el avance franquista en las zonas del río Segre y en el Pirineo, que también aún quedaban bolsas de resistencia en Aragón. El 10 de abril, la 54 División del Cuerpo de Ejército de Aragón cruzó el río Segre y estableció una cabeza de puente en la localidad de Balaguer, en Lérida, y también ocupó los pueblos aledaños en la ribera este de dicho río: Torres de la Plana, la Sentiu de Sió, la Rápita, Pedrís y Valfogona de Balaguer. Esa sería la cabeza de puente de Balaguer, al otro lado del Segre, que sería objeto de fuertes contraataques republicanos hasta el 15 de abril. De esta manera, el frente quedó establecido a lo largo de ese río, con la excepción de la cabeza de puente de Balaguer, y el río Noguera Pallaresa, que es su afluente desde el Pirineo. En el Noguera Pallaresa, los franquistas contaban con otra cabeza de puente en la localidad de Tremp, también en Lérida. En lo que es el Pirineo de Lérida, los franquistas habían tomado la localidad de Viella, pero aún quedaba Benasque, que había caído recientemente, y sobre todo la bolsa de Bielsa, en territorio de Huesca, que todavía resiste y lo seguirá haciendo durante un mes más. Hasta aquí por lo que se refiere a los acontecimientos militares. En lo político hay que centrarse en los asuntos internacionales. El día 10 de abril se produjo un nuevo cambio de gobierno en Francia. Léon Blum, que era presidente del gobierno por segunda vez y que apenas llevaba un mes en el cargo, dimitió debido a que su plan de rearme contra los alemanes
había sido derrotado en el Senado el día 5 de abril. Por lo tanto, el día 10, tras la dimisión de Blum, le sustituyó en el cargo Edouard Daladier, que sería presidente hasta la Segunda Guerra Mundial. Daladier era en aquel momento ministro de Defensa, pertenecía al Partido Radical Socialista y ya había sido presidente del gobierno entre 1933 y 1934. Durante lo que quedó de la Guerra Civil Española, Daladier siguió una política de neutralidad absoluta, más coherente con la línea de los británicos, aunque mantendría abierta la frontera con España hasta el 13 de junio, facilitando el rearme de las tropas del grupo de ejércitos de la región oriental, lo que a su vez permitiría la futura ofensiva del Ebro. Mientras tanto, Italia movió sus hilos militares y políticos, saltándose una vez más los acuerdos de no intervención, enviando 300 oficiales a España el día 11 de abril. Tuvieron una relación con ello. 5 días después, hoy 16 de abril, se firmó un pacto entre Italia y Gran Bretaña para garantizar la neutralidad en el Mediterráneo. Esto provocó las protestas de Pablo Azcárate, embajador de la República Española en el Reino Unido, y del propio diputado Winston Churchill, que había moderado un poco ya sus ideas antirrepublicanas, porque empezaba a considerar que una España franquista podía ser una amenaza para los intereses británicos, es decir, una influencia negativa de la Alemania nazi sobre Gibraltar, sobre el Mediterráneo, incluso sobre el Atlántico. De hecho, en una carta que Churchill escribió el día 16, a consecuencia del Tratado Anglo-Italiano sobre el Mediterráneo, Churchill escribió a Anthony Eden, exministro de Exteriores, que ha sido un triunfo completo de Mussolini, que ha conseguido que nosotros aceptemos cordialmente la transformación del Mediterráneo en fortaleza levantada contra nosotros, la conquista de Abisinia y su intervención violenta en España. Es una protesta, pero teniendo en cuenta que Churchill no ocupaba cargos en el gobierno en este momento, pues va a quedar en el vacío. La política franco-británica, como se demostrará dentro de unos meses en la crisis de Múnich, va a ser de apaciguamiento hacia las dictaduras fascistas, y eso incluye la España de Franco. Por lo tanto, no habrá más apoyos de ninguna clase a la República en los meses siguientes. Por lo tanto, esta semana la situación para los republicanos no hace sino empeorar, que ahora tendrán que hacer frente a ataques en Cataluña, ataques en Levante. No pueden coordinar sus ejércitos y no tienen apoyo internacional. Por lo tanto, empiezan mal las cosas para el nuevo gobierno formado por Negrín el día 5. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.